Hola, soy Roberto Junquera, fisioterapeuta, experto en terapias naturales, en medicina natural, y te quiero explicar en este vídeo una de esas lesiones tal vez más temibles y que con más frecuencia encontramos en consulta, que es la hernia discal lumbar. Te voy a ofrecer en este vídeo un abordaje diferente, muy alternativo al que seguramente estás acostumbrado o que no has oído nunca. Estoy seguro que va a ser de tu interés. Tanto si piensas que la depuración puede ser una herramienta para resolver tus dolencias, como si eres profesional y crees que puede ayudarte a mejorar tus tratamientos, tenemos una masterclass gratuita para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Bueno, pues hernia discal a nivel lumbar. Tenemos aquí, te voy a poner la pantalla completa. Tenemos aquí un esqueleto. Esto sería un disco, ¿vale? Aquí otro disco. Este es la quinta lumbar, el sacro. Este sería el quinto disco, cuarto disco, tercer disco. Esta zona que vemos aquí, borrar, esto sería una hernia discal. En este caso, entre la tercera lumbar y no, perdón, entre la segunda y entre la tercera y cuarta lumbar, ¿vale? Las hernias más frecuentes, en cualquier caso, son entre la L4, L5 y L5S1. Pero en cualquier caso, todas las hernias y todos los procesos tienen las mismas consecuencias, que es la compresión de una raíz nerviosa. Te lo enseño aquí, tal vez que lo vas a ver mejor en este modelo anatómico. Este es un esquema de una vértebra lumbar, cualquiera, la de debajo, y lo de medio es el disco. El disco es una especie de almohadilla. Es como una almohadilla rellena de gelatina, de una silicona, con cierta densidad, que lo que hace es absorber la presión que ejerce en la zona cuando andamos, cuando corremos, cuando nos inclinamos a un lado, a otro, hacia adelante, atrás. Es decir, da movilidad en cada nivel, un poco de movilidad, porque tenemos 5 discos lumbares, ¿vale? Y es una zona especialmente móvil de la columna. Y eso es lo que nos da movilidad para podernos adaptar a las circunstancias de la vida, de agacharnos, correr, saltar o encogernos, tumbados en la cama, por ejemplo. Todo esto se va deformando y absorbe esa movilidad, ¿vale? Esta movilidad entre las dos vértebras está sujeta y está mandada, diríamos, controlada por los músculos que tenemos en la parte de atrás de la columna. En primer lugar, hay unos músculos muy profundos, se llaman músculos propioceptivos, que son músculos, y te diré ese concepto de propioceptivos qué quiere decir, pues son musculitos que van entre dos apófisis transversas, las contrarias, unos van entre las espinosa y espinosa, otros cruzados, es decir, es un amplio entramado de musculitos muy cortitos. No son músculos de mucha fuerza, pero son músculos cuyo diseño está destinado a controlar la buena congruencia de esta articulación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un músculo propioceptivo, un músculo que no se trata tanto de ejercitar mucha fuerza. Para eso están los músculos superficiales, los que uno entrena cuando hace pesas, por ejemplo. Estos no, estos son musculitos que no son de gran fuerza, pero sí son de mucha precisión. Y lo que tratan es que como digo, esta congruencia entre las dos vértebras y la presión sobre el disco sea adecuada, ¿vale? El problema comienza cuando este disco, que como te digo está preparado para absorber saltos, golpes, coger pesos, el problema es que cuando esta presión que absorbe el disco, que la es capaz de absorber con mucha intensidad, en vez de ser así de forma alternante, por ejemplo al correr, cuando corremos, nuestros discos, o cuando saltamos, soportan la presión de forma intermitente. Todo en nuestro organismo está diseñado para tensión, relajación. Abrir el ojo y cerrarlo. El corazón se contrae y se relaja. Los músculos, cuando haces pesas, contraes el músculo y lo relajas. Lo contraes y lo relajas. Así lo fortaleces. Cualquier estructura y cualquier función de nuestro organismo está hecho siempre para adaptarse a una fase de tensión y de relajación. Así el corazón es capaz de latir durante un montón de décadas y un músculo del brazo puede estar haciendo pesas muchísimo rato sin fatigarse. Es más, se acaba hipertrofiando, se acaba fortaleciendo. Sin embargo, haz la prueba a aguantar una pesita de 2 kilos, pero durante 5-10 minutos son poco peso. Es capaz de soportar mucho más, pero tenlo ahí 5 o 10 minutos, acabarás con mucha fatiga,
¿vale? O tú puedes levantar en esta postura 2 kilos perfectamente, ¿vale? Mantén ahí los 2 kilos un rato. Verás como el músculo se fatiga enseguida y empieza a doler. Porque eso, los músculos están hechos para aguantar la tensión, la fuerza de forma alternante. Y así no se dañan. Pasa lo mismo con el ojo. Está constantemente abriendo y cerrando para lubricar el ojo. Y así, la estructura del ojo, el propio párpado, el ojo mismo, pues aguantan muchísimos años. Sin embargo, intenta mantener el ojo abierto constantemente durante unos cuantos minutos seguidos. Empezará a irritarse, a doler. Todo está hecho para soportarse de forma alternante. El disco lo mismo. El disco está hecho, como digo, para soportar presión de forma alternante. Ahora imaginemos que por algún motivo, que ahora explicaré, este disco estuviera de forma constante, soportando presión. Lo que haría es, en primer lugar, deshidratarse. Es decir, se va estrechando, va perdiendo grosor, se va poco a poco comprimiendo. Si esta presión se mantiene durante mucho tiempo, o incluso en un momento dado es muy intensa, lo que sucede es esto que vemos aquí, que puede reventar. Esto sería una hernia discal. Esto que vemos aquí sería una hernia discal. Y esta hernia discal lo que puede hacer es comprimir la raíz nerviosa, esta que sale aquí, ¿vale? Ahí, perdona que no veo, ahí. Esta raíz nerviosa que sale aquí, lo que hace esta hernia es comprimirla. La raíz nerviosa sale con cierta holgura entre el orificio que conforma las dos vértebras, ¿vale? Tiene cierta holgura. El orificio por el que sale es 3 veces superior al diámetro de la raíz. Pero, en primer lugar, con el estrechamiento, también propio de la edad, pero con el estrechamiento propio de la presión que se ejerce sobre el disco, y se le añade el espacio que ocupa esta herniación, ahí, eso lo que acaba produciendo es un estrangulamiento, un atrapamiento de esa raíz nerviosa, provocando inflamación, irritación de ese nervio, y el nervio lo que da es luego dolor en cualquier zona de su recorrido. El nervio irritado puede doler en la zona lumbar, que es la zona donde sale, puede doler como si tuvieras un clavo aquí, puede doler mitad de la pierna, o un nervio irritado puede directamente darte la sensación de que lo que te duele es el pie, como que tuvieras algo en el pie. Y sin embargo está comprimido normalmente, cuando hablamos de una hernia, siempre está comprimido en esta zona de la salida, entre una vértebra lumbar y otra. Como digo, la hernia más frecuente es de la cuarta lumbar y la quinta, o entre la quinta y el sacro, ¿vale? L4, L5, L5 seguro, ¿vale? Entonces la clave de esto es entender el porqué de esta presión constante. Esta presión constante, porque ya decimos que lo alternante lo aguanta bien, durante años. Un fondista, un corredor de fondo, o tú mismo si vas a hacer footing, estás durante media hora o una hora soportando este golpeteo. En ese golpeteo el disco incluso diríamos que se fortalece. Es como si le hicieras un masaje estimulante para que sea más fuerte. Como digo, el problema es cuando ese golpeteo se vuelve constante, o sea, no hay golpeteo, sino una presión constante, y ahí es donde el disco se empieza a deshidratar, incluso a reventar. Te pongo otro ejemplo, la piel. Tú en la piel le haces a alguien así un golpe alternante, y lo que haces es estimular su riego sanguíneo, y si lo haces durante mucho tiempo, muchas veces al día, durante muchos días, al cabo de meses tendrás un callo, la piel se hará hecho más dura y más fuerte. Sin embargo, tú te agarras con una goma, por ejemplo, una cinta, sin hacerte daño, pero que la cinta te comprima de forma suave, pero de forma constante, en 4 o 5 días te quitas la cuerda y te habrás hecho una ulceración, una escara, por falta de riego. Como te digo, todo nuestro organismo aguanta la presión alternante, pero no la constante. La clave es entender el por qué, qué factores hacen que haya una presión constante en el disco. Vale. Puedo hacerlo, por ejemplo, ciertas posturas. Estar sentado de una forma en la que uno borra la curvatura lumbar y está como derrumbado, esto hace que el disco reciba más presión y de forma constante. Es decir, la postura sedentaria, quieta, va comprimiendo la presión de los discos. Nuestro propio peso comprime los discos. Es mucho mejor sentarse así, ¿vale? Como sacando pecho, como manteniendo la curvatura lumbar, ahí. Esto hace que descargue presión a los discos, esto hace que aumente la presión en los discos, ¿vale? Esto depende mucho no solo de un hábito, de estar acostumbrado a estar bien sentado, sino que
cuando uno tiene una buena musculatura lumbar, la de fuera, la que decía músculos superficiales, las que se entrena haciendo ejercicio, deporte, en el gimnasio o en el trabajo, cuando uno tiene una buena musculatura, los músculos sujetan mejor la columna. Por eso vemos a la gente mayor que ha trabajado en trabajos, antiguamente, trabajos físicos intensos, en el campo. Yo los veo en el hogar del jubilado jugar a cartas y se sientan directamente así. No usan el respaldo para nada, están sentados, parece que están sacando pecho. Están acostumbrados a usar esa musculatura de forma automática, de forma inconsciente. Y por eso estas personas antiguamente tenían mucho menos hernias discales, a pesar de tener trabajos mucho más físicos y más duros. Pero no tenían hernias discales, tendrían luego otras cosas, como artrosis, ¿vale? Hoy la gente joven, por falta de musculatura lumbar y falta de y exceso de sedentarismo, y un sedentarismo muy pasivo, es más fácil con el tiempo de desarrollo en hernias discales. Este sería un factor, ¿vale? El sedentarismo excesivo, la falta de musculatura lumbar, la falta de ejercicio físico, es un factor para lo que facilita una hernia discal lumbar. Claro, este individuo joven, que no, aunque tenga fuerza, no está acostumbrado a usarla, cuando va a levantar una caja, se agacha también curvando mucho la espalda. Y esto, al levantar el peso, presiona, facilita esta presión sobre el disco, y este es más fácil que una o dos veces no, pero con el tiempo se puede herniar, ¿vale? En cambio, si se le enseña a levantar el peso como lo hacen los mayores, yo veo a una persona mayor en la huerta, está con la azada y parece que tiene el culo como sacado, la espalda recta, y ahí es una cuestión de trabajar mucho más con los músculos, las rodillas dobladas, caderas dobladas, y ahí aguanta mucho más. Mientras que la gente joven tiene las rodillas más estiradas, dobla mucho más el tronco y cae mucho, o sea, redondea más la espalda y la presión cae más en los discos, ¿vale? Cuando este individuo joven, aunque tenga fuerza, no sabe usarla porque no está acostumbrado y se agacha mal, el disco sufre más, ¿vale? Hasta ahí esto te lo habrán contado y esta es la visión de la medicina convencional, que las hernias se producen, pues, una mezcla de envejecimiento, y esto no está tan claro porque a veces vemos más cantidad de hernias en personas de 35 40 años que de 65 70 años, ¿vale? Como tal, la hernia discal, de las hernias discales que dan ciáticas, es más fácil que haya gente joven. Sí, es así. A pesar de que el disco todo esté más nuevo, el reventón que se produce ahí es mucho más intenso. Pero hay otro factor, aparte de esta lectura que es muy mecánica, muy mecanicista, hay otra lectura sobre la hernia discal, que es estos musculitos que te explico antes, propioceptivos, estos músculos que están en la parte de atrás, ¿vale?, que controlan la postura de la vértebra, responden mucho a reflejos, a alteraciones del sistema nervioso provocados por desarrollos viscerales. Es decir, cuando un órgano se queja de algo, funciona mal, no hablamos de un problema grave, un problema de una enfermedad, pero sí de un mal funcionamiento. A veces una forma, el órgano de quejarse es a través de reflejos en estos músculos precisamente. También hay músculos más superficiales, hay contracturas de la espalda que obedecen a reflejos orgánicos. Pero el primer sitio donde se refleja es en estos músculos propioceptivos, estos cortitos. Tiene una conexión nerviosa muy íntima con cada órgano. Cada órgano refleja en una zona concreta de la espalda. Por ejemplo, por eso, cuando alguien tiene una angina de pecho o simplemente tiene taquicardias, palpitaciones funcionales, que normalmente son por estrés, a veces esa palpitación, esa alteración cardíaca, se manifiesta con bloqueo de una vértebra dorsal, ante la segunda dorsal. Al paciente luego le va a doler el cuello, le va a hacer la zona infraclavicular, supraclavicular y le puede ir hacia el brazo, la axila y el brazo. Eso es muy típico del corazón. Bueno, pues es que todos los órganos pueden reflejar en la espalda. En la zona lumbar, por ejemplo, pueden alterar la tensión de estos músculos, el riñón, sobre todo en la zona lumbar izquierda, el colon irritable también en la zona lumbar izquierda, el intestino delgado en la zona lumbar derecha, el útero, la próstata, el útero y próstata lo hará más en la quinta lumbar, en la derecha. Es decir, todos los órganos, estos órganos, sobre todo los ginecológicos, más riñón, vejiga, intestino delgado, intestino grueso, reflejan especialmente en la zona lumbar y provocan que estos musculitos, que su labor debería de ser únicamente vigilar la postura de la vértebra, ahora estos músculos, por culpa o como una forma de aviso, mejor dicho también, de esos órganos, estos músculos se espasman, se tensan de forma voluntaria y estos producen una presión constante sobre el disco. Es como si uno
aprieta los dientes por la noche, porque estos músculos se tensan y los dientes se desgastan. Incluso un diente se puede romper, una muela se puede romper. Esa muela se rompe como consecuencia de que los músculos de forma involuntaria se tensan por la noche. Vale. ¿Por qué se tensan? Normalmente uno se tensa los dientes por la noche por ansiedad. Bueno, pues en la zona lumbar estos músculos dan estos reflejos por diferentes motivos. Cada órgano tiene sus diferentes circunstancias, ¿vale? Por ejemplo, evidentemente en todos los órganos influye mucho cómo comemos, cómo nutrimos nuestro organismo, ¿vale? El exceso de sal, pues, y de proteína animal y de comida muy elaborada, pues perjudica al riñón, o el exceso de alimentación muy refinada al intestino delgado. Pero luego hay además factores emocionales peculiares de cada órgano. Cada tipo de emoción puede afectar a un órgano, e incluso el estrés en general, de diferentes formas, puede afectar a todos los órganos. Entonces, estos órganos alterados que funcionan mal por estas circunstancias, alimentación, estrés, emociones, el carácter también puede influir. Estos órganos alterados por esas emociones, como digo, pueden provocar síntomas propios del órgano, por ejemplo, el riñón que te dé un cólico renal, o la vejiga una cistitis, o el intestino estreñimiento. Pero además, estos órganos se quejan a través de la espalda, contracturando estos músculos profundos, sobre todo en primer lugar los profundos, que es lo que hace comprimir el disco. Y esta presión constante sobre el disco hace reventar, puede hacer reventar el disco. A veces, en primer lugar, solo da un dolor lumbar por presión por la contractura de la zona de atrás, pero con el tiempo, sumado a otros factores mecánicos, puede dar este problema de disco, de hernia discal, que si solo tratamos el dolor, la inflamación, solo tratamos la contractura con medicamentos o con masajes y estiramientos, nos quedamos cortos porque no tratamos ese reflejo de ese órgano en ese músculo. Y si no tratamos ese reflejo, es como que solamente tratamos la consecuencia. Es como si tú tienes un charco en el suelo de tu casa y solo te dedicas a secarlo 1 y 1000 veces. Si el charco vuelve a aparecer, tienes que entender que el problema viene de otro lado, tal vez de tu vecina de arriba. Esto es lo mismo. Una hernia discal, el problema lo tenemos aquí, pero la causa a veces está en el órgano delante. En concreto, depende de qué tipo de hernias hablamos de un órgano, pero una disfunción de un órgano es la que estará provocando esta hernia discal. Por eso, la forma idónea de tratar una hernia, además de el reposo debido, ojo, el reposo, a veces le viene mejor hacer un poco de ejercicio. Eso ya hay que individualizar, depende del tipo de hernia, depende del tipo de persona, hay que verlo en cada caso, ¿vale? Porque a veces en la fase muy aguda conviene el reposo relativo, no estar en cama, pero sí obedecer lo que el cuerpo te manda, ¿eh? El cuerpo te pide reposo, pues reposo. Pero hay veces ya en un estadio intermedio, una fase donde va evolucionando con la hernia, lo que le pide al cuerpo es ejercicio, ¿vale? Pero bueno, en general, cuidar las posturas, ¿vale? Sí, pues es parte de tratamiento, manipulaciones vertebrales, masajes, punción seca, diatermia, se puede haber un montón de herramientas para tratar esta hernia discal. Lo que siempre viene bien es vincular esa hernia a un órgano que no funciona bien y tratar el órgano. Y como digo, el órgano se trata, y depende del origen de su disfunción, pero siempre desintoxicando, depurando tu organismo, vamos a conseguir una mejoría en esa disfunción visceral. Como digo, depende de qué tipo de disfunción, ¿no? Es lo mismo hablar en el intestino, donde la nutrición tiene un efecto especialmente importante, o los ayunos, o la dieta asociada, es decir, la dieta en un caso de intestino delgado, que suele generar hernias L4, L5 derechas, por cierto. Entonces, en este caso la dieta es fundamental. Depurar el organismo, haremos más énfasis en una parte de la depuración, en otra en función de qué tipo de órgano. Pero siempre una nutrición alcalinizante, el manejo de los ayunos, la dieta disociada, pero por otra parte, muy importante, el tratamiento con plantas medicinales. Plantas medicinales, dependiendo de qué órgano hablemos, habrá un tratamiento diferente, ¿vale? No es lo mismo tratar el riñón que tratar la vejiga, que tratar el colon irritable o el intestino delgado, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero un tratamiento de plantas individualizado para ayudar a esa disfunción visceral y que esta disfunción deje de dar reflejos en esa musculatura que controla la vértebra, ¿vale? Entonces, tratamientos depurativos en una hernia discal dependen de cada órgano, pero siempre implicarán nutrición, plantas medicinales, algún tipo de ejercicio físico de estiramiento,
depende de cada caso, y entender a veces si el estrés está jugando un papel importante en este caso. Tanto el estrés como situaciones emocionales peculiares. Como digo, cada órgano, según la medicina oriental, cada tipo de emoción repercutirá en un órgano concreto. Habrá que ver en cada hernia si hay algún tipo de emoción, alguna circunstancia de la vida del paciente que esté alterando su sistema nervioso y que repercuta en ese órgano. Ese control del estrés, porque manejar el estrés es también manejar o ayudar a esa desintoxicación. El cuerpo a veces se intoxica en parte por una alteración del sistema nervioso, ¿vale?, que hace que los órganos depurativos funcionen peor. Con lo cual, de hecho, parte de ese tratamiento de plantas medicinales será a veces para controlar el sistema nervioso, otra para tratar el órgano, otra para plantas depurativas, ¿vale? Como digo, cada tipo de hernia discal deberá de tener ajustada un tratamiento desintoxicante, un tratamiento depurativo, que va a ser clave, junto con la terapia manual, en controlar esta hernia discal. Bueno, si quieres saber más sobre cómo tratar la hernia discal, cómo la depuración juega un papel importante no solo en la hernia discal, sino en un montón de patologías, aquí te dejo, al final de este vídeo, verás un enlace a una masterclass gratuita sobre nuestro programa de depuración, ¿vale? Te explicaré la importancia que tiene desintoxicar el organismo en múltiples patologías, en algo tan físico y mecánico como una hernia discal, también, en ese caso es especialmente importante, pero en muchísimas patologías de tipo musculoesquelético, también de tipo orgánico. Desintoxicar es fundamental, es algo que tenemos que ser conscientes de que nuestro cuerpo lo hace de forma habitual, pero a veces hay que ayudarle a que lo haga mejor. Por tanto, lo tendrás aquí en nuestro programa de depuración, un programa completo que te ayudará, que te enseñará a hacer todo este proceso de desintoxicación. Como te digo, accede al final del vídeo a nuestra masterclass gratuita sobre este programa de depuración. Nos vemos en próximos vídeos. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.